Queremos, hermanos, agradecer al Todopoderoso por hacer posible esta conexión y hacer posible que en esta mañana usted reciba una visita pastoral en su casa. Queremos motivarle en esta caravana que hemos emprendido, hermanos, de oración, de testificación y de visión profética. Estamos acercándonos al 22 de octubre. Hace un año estábamos en los 50 días de oración aquí en el grupo Entendidos en los Tiempos y queremos continuar, hermanos, porque estamos cerca del 22 de octubre. Un tiempo muy importante, hermanos, siempre el otoño es un tiempo importante en el hemisferio norte, que era donde quedaba Jerusalén. Entonces, el hemisferio norte marca el punto para que, en este caso, las fiestas de otoño eh, puedan estar allí, podamos estar conectados con las fiestas, las convocatorias, aunque nosotros sabemos la trascendencia de esas convocatorias proféticas, históricas, literales, ¿sí? John Teruá, trompetas, Yom Kippur, expiación y Sucot, cabañas. Así que el pueblo ahora conectado en el templo celestial, estamos, hermanos, invitándoles a tener una experiencia con el Señor. Estamos motivándoles en este recorrido para que cubramos ese acompañamiento profético que nos brinda el Señor a través de su revelación, de esa cadena profética maravillosa que viene dirigiéndonos a nosotros esa luz desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en el fin del tiempo. Así que estamos en el tema de la vieja Jerusalén a la nueva Jerusalén, ¿sí? Y hemos estado haciendo este recorrido, ya estamos en el cuarto tema de esta serie de las 70 semanas. Queríamos arrancar aquí hablando de la experiencia y no tanto de los números. Ayer lo mencionábamos, alguien una vez dijo, si va a decir algo, dígalo con números. Y a mí me pareció interesante esa frase, ¿no? Si va a decir algo, dígalo con números. Resulta, hermanos, que en el libro de Daniel no podemos decir eso, porque en Daniel no solamente hay números, en Daniel hay experiencias. Y yo creo que las experiencias son más importantes que los números. La experiencia que nosotros tenemos con el Señor son más importantes que los números. Y ayer lo estábamos mencionando. Por lo tanto, nos hemos detenido en el libro de Daniel para entender la experiencia. No solamente estamos interesados en que usted sepa números aquí. Lo que más importa aquí, hermano, es que tengamos la experiencia que tenía Daniel en Babilonia, la podamos nosotros reproducir hoy en el tiempo de la Gran Babilonia. Estamos en el tiempo de la Gran Babilonia. No sé si hermano puede entender lo que quiero decir. Esto, hermanos, en el libro de Apocalipsis capítulo 17 y 18, habla de la Gran Babilonia. Por lo tanto, el pueblo del Señor en el fin del tiempo eh, tiene que predicar la caída de la Gran Babilonia. Apocalipsis 18:2, ha caído la Gran Babilonia. En el caso de Daniel, allá en Babilonia histórica, también Daniel ha caído, ¿se acuerdan? Cuando la mano en la pared y la mano en la pared también está un mensaje, ha caído la gran Babilonia. Cayó la gran Babilonia y es interesante. Yo estamos haciendo aquí un recuadro, hermanos, para ubicarnos. Luego lo compartimos sobre esta parte importante de la profecía, este diagrama que estamos haciendo aquí, hermanos, entre todos lo estamos construyendo, para que luego compartamos como resultado de los 50 días de oración, ¿sí? De la conmemoración. Hay una hilaridad profética aquí, va a quedar, hermanos, como un recuerdo de estos 179 años, ya estamos, hermanos, 179 años desde 1800
44. Entonces el pueblo del Señor está ahorita, hermanos, entrando en esta experiencia y ya estos temas usted los puede ver ahí en el canal. Nosotros ya estamos centrados aquí, pero era necesario dedicarlos aquí en este tramo desde Salomón a Daniel, ¿sí? De Salomón a Daniel y cómo es que el Señor, allí vemos ese proceso de centralización de la adoración y sí, y esto nos ayuda para el tiempo final. Aquí lo que vemos en este tramo de darle zoom. Y yo quisiera de pronto si algún hermano tuviera allí eh, el libro Patriarcas y Profetas y Reyes. Si algún hermano tiene el libro en la mano, me puede ayudar con algunos datos que vamos a ubicarnos aquí. Porque es importante, este es el contexto donde vamos a entrar, ¿sí? Estamos entrando al contexto de las 70 semanas, al contexto. Y es importante el contexto, porque aquí encontramos los 70 años de Jeremías, ¿sí? Ya ayer lo mencionábamos un poco. Aquí estamos tratando de cubrir esto con el mayor barrido posible para que usted vea lo importante que estamos hablando aquí, que no solamente son los números, hermanos. El Señor quiere que nosotros tengamos una experiencia, ¿ya? Una experiencia. Los 70 años de Jeremías 29:12, para que usted lo tenga en su casa, allí en su Biblia lo pueda buscar, ¿sí? Jeremías, los 70 años están en Jeremías 29:10 y también están en Jeremías 25:11, ¿ya? Jeremías 25:11 y 12. Entonces, esos 70 años marcan el inicio de la experiencia de Daniel allá en Babilonia. Y aquí, perdón, me equivoqué aquí, porque aquí tenía que colocar el Babilonia. Babilonia. Entonces, aquí está la experiencia de ellos en Babilonia. Hay pruebas aquí en Babilonia, hermanos, por eso esto es importantísimo para el pueblo remanente. Aquí tenemos Daniel en Babilonia, eh, el tema de la dieta, el tema de la alimentación, ¿sí? Daniel en Babilonia. Aquí tenemos el tema de la adoración, ¿sí? De la adoración. Daniel 3. Aquí faltó la del horno de fuego, pero aquí tenemos la prueba de la oración, ¿sí? Daniel en el foso de los leones. ¿Captan, hermanos? Todo esto se va a reproducir en el tiempo de la Gran Babilonia. En la Gran Babilonia vamos a encontrar que el enemigo va a tratar con la alimentación. Daniel 1, ¿sí? Daniel 1, alimentación. El rey Nabucodonosor quiere que comamos como él come y quiere que bebamos de lo que él bebe. ¿Ya? Pero los siervos del Señor dicen no a la dieta del rey de Babilonia y le dicen sí a la dieta del rey del cielo. O sea, sin esta experiencia del capítulo 1, no vamos a poder entender la visión del capítulo 9. Por eso necesitamos, hermanos, ir reproduciendo hoy en nosotros la experiencia, decirle no a la dieta del rey de la tierra en el fin del tiempo, sino a la dieta del rey del cielo. Cómo quiere el Señor que nosotros estemos comiendo en el fin del tiempo? ¿Sí? Viene una prueba de la que, hermanos, Apocalipsis lo menciona, viene una prueba con relación a la adoración. Apocalipsis 13:14, encontramos la antitípica. Esta es una idea aquí, eso es una sombra. Daniel 3 es una sombra de Apocalipsis 3, 13, 14 y 15.
¿Qué diferencia hay entre esta imagen? Ya la hemos estudiado en alguna vez, entre esta imagen y la de Apocalipsis 13:14, hermanos. ¿Esta imagen habla? No. ¿Están ahí, cierto que sí? Sigue la Sí, señor. adoración. Buenos días. La, la imagen de Daniel 3 no habla, ¿cierto? La imagen de Apocalipsis 13:14 sí habla. Esta imagen no fue la que los mandó al horno de fuego. ¿Cuál fue? ¿Quién los metió al horno de fuego a los hebreos? Nabucodonosor. Pero al Apocalipsis 13, ¿quién es el que manda a matar? La misma imagen. Es como si la misma imagen tuviera la capacidad de coger a los tres que no la rindieron homenaje y los manda directo al horno de fuego. O sea, por eso es una idea, no es que va a ser igual, ¿verdad? La imagen de la bestia habla y está trabajando para hacer matar, ¿verdad? Y está el tema de la adoración, de la oración, porque Babilonia no quiere que usted ore. Pregunta, hermano, ¿tenemos pruebas en esta dirección o no? ¿Está trabajando la imagen de la bestia? ¿Quiere la imagen Claro de que la sí. bestia contaminarnos con la dieta? Hoy tenemos Sí, un menú impresionante de comida chatarra, de que llaman comida, pero no es comida. Toda esta experiencia, hermano, que está aquí, es la experiencia en sombra del remanente final en la Gran Babilonia, ¿verdad? Eh, Aquí aparece que ellos quieren que comamos como ellos, sí, por eso viene la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque Satanás va a trabajar para que nosotros pensemos como él piensa y que actuemos como él actúa, ¿ya? Que comamos como él come, como él quiere que comamos, que vistamos como él quiere que vistamos, que vivamos como él quiere que vivamos y donde él quiere que vivamos. Y que no estemos conectados con la ley del cielo, del rey del cielo, sino con las leyes del rey de la tierra. Por eso el pueblo encuentra aquí, hermanos, un banco precioso de información que nos ayudan en este tramo, porque finalmente aquí está, al final de esta experiencia de Daniel, encontramos qué cosa, hermanos, la caída de Babilonia. Entonces, Babilonia destruye a Jerusalén, Babilonia destruye al templo de Salomón, ¿sí? Babilonia destruye el templo de Salomón. Allí encontramos esto. El ministerio del profeta Jeremías nos habla de ese proceso impresionante que se vivió previo a todo lo que tiene que ver el antes, durante y después de la destrucción de Jerusalén. Jeremías, Ezequiel es el segundo profeta que habla de este tiempo, ¿sí? De este tiempo aquí, de este tiempo de Babilonia, cómo dañó, pero finalmente entonces viene en Daniel encontramos la caída de Babilonia, Babilonia. ¿ya? Entonces, en ese caso, o sea, por eso aquí hay dos, digamos, hermanos, dos tramos históricos que nos ayudan a nosotros. ¿Sí? Porque, digamos, para nosotros en el fin del tiempo, la destrucción de Jerusalén por mano de Nabucodonosor es un tipo de qué cosa? De la destrucción del mundo, ¿ya? Esta destrucción de Jerusalén por mano de Nabucodonosor viene siendo un tipo de la destrucción del mundo. ¿Estamos? Y la destrucción de Babilonia la caída de Babilonia en el tiempo de Daniel, también es una qué? Es una sombra. O sea, podemos mirar dos tramos importantísimos que nos alumbran nuestro presente. ¿Sí? ¿Cómo trabajó el enemigo aquí en previo a la destrucción de Jerusalén en el templo de Salomón? ¿Sí? ¿Y qué herramientas usó aquí en este tramo, verdad? Y ahora usted también puede entender aquí
¿Cómo trabajó el enemigo en este tramo previo a la caída de Babilonia? ¿Qué quería Satanás? Que los creyentes fieles también cayeran junto con Babilonia, ¿cierto? O sea, entonces, por eso estos tramos históricos son tan importantes para nosotros que los podamos nosotros cubrir. Tenemos el libro Profetas y Reyes, hermanos. El libro Profetas y Reyes comienza esta visión, por eso es mejor leer todo esto, hermanos, en el libro Profetas y Reyes, miren, porque ayer mencionábamos que hay un problema en las Biblias, y es que en las Biblias normales, Esdras y Nehemías aparecen antes de quién, antes de, De Daniel. antes de Daniel. Y resulta que usted cree que lo que describe Esdras y Nehemías sucedió antes de lo que sucedió antes. La ley natural nos lleva a creer que, como está antes, entonces lo que describe Nehemías y Esdras sucede antes. ¿Y qué sucede primero? ¿Lo que describe Jeremías, lo que describe Nehemías y Esdras, o lo que escribió Daniel? Lo que escribió Daniel. Lo que escribió Daniel sucede primero y luego entonces en la Biblia israelita nazarena aparecen en ese orden. Primero está Jeremías, Daniel, Esdras, Nehemías, Ageo. ¿Sí? Es importante que usted lo pueda, aunque su Biblia no tenga este orden, usted puede organizarla. ¿Sí? Usted puede organizar el relato. Entonces ahora me ubico para que yo pueda tener el contexto bíblico para cubrir, ¿sí? En la Biblia están así, hermanos. Por ejemplo, viene Daniel, luego viene, después de Daniel, viene Esdras, viene Daniel, aquí estamos, ¿ya? Voy a buscarlo aquí en la Israelita Nazarena, que es la que estaba usando para que ustedes se ubiquen mejor y tengamos el paneo, ¿sí? El paneo bíblico. Tenemos entonces aquí en el Antiguo Testamento, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, aquí tenemos Daniel, vamos a avanzar, ¿sí? Entonces tenemos eh, Jeremías en el orden, ¿sí? Que eso varió, hermano, ¿sabe cuándo varió el orden de los libros? ¿Por qué tenemos dos organizaciones del Antiguo Testamento? ¿Alguno sabe por qué, hermanos? ¿Por qué tenemos esa variación? O sea, un relato, ¿por qué tenemos esa variación? Resulta, hermano, que tenemos el orden de los libros del Antiguo Testamento como está en la Biblia hebrea, ¿listo? Por así decirlo, ¿ya? Y tenemos el orden de los libros de la Septuaginta. Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta, hermanos? La Septuaginta es una traducción que hicieron del hebreo al griego, ¿sí? O sea, en el Antiguo Testamento, usted puede buscar en internet de este proyecto, ¿ya? Este proyecto se llama la versión de los 70. Y esta versión hizo unos cambios en el orden de los libros y de tal manera que ahora entonces esto se complica un poco. El orden de los libros que nosotros tenemos en las Biblias que tenemos están basados en el orden de la Septuaginta, no en el orden de la Biblia hebrea. ¿Pueden entender? Por eso es mejor ir a lo original. ¿Cómo fue que el Señor dirigió a los siervos del Antiguo Testamento a escribir y a organizar la información? ¿Estamos? Entonces, por esa razón necesitamos ir aquí en este tramo de la historia. Tenemos Isaías, ¿sí?
Jeremías, anótelo, Isaías, Jeremías. Ya viene entonces, necesitamos cubrir este tramo histórico. Jeremías, después de Jeremías, Dios levantó ¿a quién? El Señor levantó al profeta Ezequiel. Ezequiel está profetizando entre los cautivos. O sea, Jeremías estaba profetizando en Jerusalén y el Señor levantó en el cautiverio al profeta Ezequiel, y desde allá el Señor le daba luz a los que estaban en cautiverio y también le mandaba luz a los que estaban acá todavía en Babilonia, perdón, en Jerusalén. ¿Estamos? Entonces, este cuadro ya Ezequiel, después de Ezequiel, entonces encontramos viene allí el profeta Oseas, Joel, y ahí viene más adelante, va avanzando, ¿verdad? Aquí en esto hace un salto para que venga Daniel en la otra sección. Daniel, Esdras, Esdras, Nehemías, Esdras, Nehemías, y entonces tenemos Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. ¿Quién escribió Crónicas y Segunda de Crónicas? ¿Quién lo escribió, hermanos? ¿Sabía usted quién escribió Esdras. Esdras. Esdras lo escribió. Esdras escribió Primera y Segunda de Crónicas. En las Biblias normales usted encuentra Primera de Reyes y Segunda de Reyes. ¿Sí? Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Y resulta que, ¿quién escribió Primera de Reyes y Segunda de Reyes? Ya encontramos que hace parte de los escritos de, ¿sí? Samuel está trabajando en todo este tramo, ¿sí? Y los que siguieron después de Samuel. Pero Esdras ya está en el fin. Entonces, en la Biblia hebrea, hermanos, el Antiguo Testamento termina con Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, porque es un recuento de la historia antes de que venga el Mesías. Este cuadro nos va a ayudar. Ahora tenemos el cuadro bíblico de este contexto para que usted lo lea en la Biblia. Y ahora encontramos aquí en el libro Profetas y Reyes, que este libro nos ayuda en gran manera porque aquí está organizada ya de una mejor manera toda la información de estos tramos y los antitipos, ¿sí? Cómo se aplica el tipo y el antitipo. Entonces, miren, hermanos queridos, el libro Profetas y Reyes de Ellen White, esta visión es el tomo 2 de la visión del gran conflicto. Esto fue una visión que Dios le dio a Ellen White, hermanos. No es un libro, por así decirlo. Este libro de Profetas y Reyes hace parte de la visión del gran conflicto. ¿Estamos? La visión del gran conflicto tiene 7 tomos. El tomo 1 se llama por Patriarcas y Profetas. El tomo 2 se llama Profetas y Reyes. El tomo 3 se llama Deseado de todas las gentes. El tomo 4, Discurso Maestro de Jesucristo. El tomo 5, Palabras de vida del Gran Maestro. El tomo 6, Hechos de los Apóstoles. Y el tomo 7, El conflicto de los siglos. Esta visión de 1858, Dios le dio a Ellen White una visión donde el Señor reunió para el remanente y para el mundo en el fin del tiempo lo más selecto de la historia, por así decirlo, de la historia sagrada. ¿Ya? Y aquí la tenemos entonces resumida, ¿cierto? Resumida la historia. De una manera profética, usted puede tener acceso a este libro, hermanos, de una manera electrónica o si lo tiene físico. ¿Ya? Entonces, este capítulo, esta visión, este contexto aquí, comienza con Salomón, capítulo 1, Salomón, ¿sí? Noten que entonces por eso se llama Patriarcas y Profetas, termina hasta David, cubre de antes del pecado, o sea, desde la caída de Satanás hasta David, esa sección del tomo 1,
Y esta sección del tomo 2 del Gran Conflicto cubre desde Salomón hasta, ya aquí vi la última parte, ya se llama los tiempos de los edificación de la muralla, maquinaciones paganas de Esdras y Nehemías. O sea, maneja la misma correlación de la Biblia hebrea. ¿Estamos? Termina con Esdras, el despertamiento espiritual. Aquí habla el hombre oportuno, Nehemías, así como está la Biblia hebrea. Reproches contra la extorsión, maquinaciones paganas, instruidos en la ley, una reforma. Entonces aquí estamos, la casa de Israel y visiones de la gloria futura. En este caso, aquí ya termina el capítulo 60 de el libro Profetas y Reyes. Por lo tanto, cuando usted quiere tener todo el contexto, bueno, entonces léase todo el libro por Patriarcas, Profetas y Reyes, que va desde el templo de Salomón hasta más allá de la destrucción y la reconstrucción. ¿Ya? Entonces nosotros estamos centrados aquí entre Jeremías. Entonces hay un capítulo, hermanos, que se llama así, Jeremías. Y es importante que usted se lea Jeremías, capítulo 34 de este libro que se llama Patriarcas, Profetas y Reyes. Profetas y Reyes. La condenación inminente, el último rey de Judá. Aquí habla de las 3 deportaciones, hermanos, en esta sección. Y hay unas lecciones importantísimas para nosotros. Llevados cautivos a Babilonia, luz a través de las tinieblas, la corte de Babilonia, en la corte de Babilonia, cómo estos fueron probados en la corte de Babilonia. Y mire que ahora entra al libro de Daniel aquí. El sueño de Nabucodonosor, el horno de fuego, la verdadera grandeza, el vigía invisible. Ahí está el vigía invisible, lo que pasó allá cuando se escribe en la pared, en el foso de los leones, el retorno de los desterrados, donde ya vamos a entrar, ya mañana entramos a las 70 semanas en sí. Los profetas de Dios que les ayudaban en la reconstrucción, Josué y el ángel, no con ejército ni con fuerza. Toda esta sección de este libro, hermanos, nos ayuda porque hay un banco precioso de información aquí para mostrarnos las dos crisis, la caída de Jerusalén y la caída de Babilonia y la reconstrucción del templo, ¿verdad? Por eso es muy importante el contexto histórico, el contexto espiritual, el contexto profético, el contexto político, bueno, aquí hay mucho, el contexto geográfico. Entre más información usted tenga de ese tramo, más significativo va ahora a entrar a los números. Entrar a los números ahora va a ser muy importante, muy fácil. Pero es importante, hermanos, en esta parte que nosotros miremos estos contextos, porque por eso es que muchas veces no entendemos la profecía, porque no estamos entendiendo los contextos y entonces vamos por los números y entonces, hermanos, se nos olvidan las que se nos olvidan Las experiencias. las lecciones que como pueblo de Dios, o sea, Dios nos dio el libro de Daniel no solamente para que aprendamos números, para que aprendamos bestias, para que aprendamos allí, ¿sí? Dios nos dio este libro para que aprendamos de la experiencia, porque hoy nosotros corremos el riesgo, ¿cierto? El riesgo. Dice aquí, y quiero terminar leyendo unos apartes del barrido que hice de esta lectura del libro ¿sí? Del libro de Profetas y Reyes. Aquí hay muchas cosas, hermanos. Dice entonces, aquí hay unas cositas que yo quería compartir. Por ejemplo, aquí dice en la Jeremías. O sea, lo que fue Jeremías, lo que fue el ministerio profético de Jeremías para el pueblo de Dios antes de la destrucción del templo, es algo antitípico, es típico
Y ahora nosotros, antes de la destrucción del mundo, tenemos el ministerio de Ellen White. Y esto es una cosa impresionante, hermanos. O sea, toda crisis que se ha levantado o que amenaza, Dios tiene un acompañamiento profético. Y así como el pueblo de Dios despreció el ministerio profético de Jeremías, hoy el pueblo remanente final, previo a la destrucción del mundo, hermanos, con todo este arsenal de información, se está dando el lujo de despreciar el ministerio profético de Ellen White. Esto que estamos aquí viendo, hermanos, hoy en el tramo de la historia, ¿sí? Jeremías, el profeta llorón, era un tipo de Ellen White, la profeta que llora. Al ver cómo el pueblo de Dios hoy está tratando las profecías, si Ellen White estuviera viva, ¿acaso no estaría derramando lágrimas? Porque hoy el pueblo la ha hecho a un lado. Y de ese mensaje, hermanos, de ese mensaje que Dios dio a través de esa sierva para este pueblo y para el mundo, depende nuestro bien presente y nuestro bien ¿qué? Y nuestro bien eterno. Y así como el pueblo de Israel despreció a Jeremías, hoy estamos amenazados nosotros, porque el diablo está trabajando de la misma manera, hermanos, para que la iglesia de Dios, que está a punto de entrar a la crisis más grande de todas las crisis, ¿sí? Entonces, se nos da para nosotros aquí, ¿ya? La reforma, entonces, aquí dice, por ejemplo, la reforma realizada bajo Josías había limpiado la tierra de altares idólatras, pero los corazones de la multitud no habían sido transformados. La semilla de la verdad que había brotado y dado promesas de una abundante cosecha habían sido abogadas por los espinos. Miren qué vino después del ministerio de Josías, el revivamiento que hubo en los tiempos de Josías, puro espino. Otro retroceso tal sería fatal y el Señor procuró despertar a la nación para que comprendiese su peligro. Únicamente si era leal al Señor podía esperar que gozaría del favor divino y de la prosperidad divina. ¿Ya? Entonces, esta parte es importantísima, cómo Dios trató aquí algo bien importante, ¿verdad? Los ritos y las ceremonias no podían expiar el pecado. Aquí hay una lección importante. A pesar de su acerto de ser el pueblo escogido de Dios, únicamente la reforma del corazón y de las prácticas de la vida podía salvarlos del resultado inevitable de la continua transgresión. Allí está hablando de lo que pasó con Jerusalén en el tiempo de previo a la destrucción y cómo el enemigo trabajó, mis hermanos, para este tramo. ¿Ya? Tipo y antitipo. ¿Qué lección da esto a los hombres que ocupan hoy puestos de responsabilidad en la iglesia de Dios? Estoy leyendo el capítulo que se llama Jeremías. El párrafo comienza así. ¿Qué lección da esto a los hombres que ocupan hoy puestos de responsabilidad en la iglesia? Está hablando de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Cuán solemne advertencia les resulta para que reprendan fielmente los males que deshonran la causa de la verdad? Nadie entre los que se declaran depositarios de la ley de Dios se lisonjee de que la consideración que en lo exterior manifiestan hacia los mandamientos le preservará del cumplimiento de la justicia divina. O sea, decimos que somos el pueblo de Dios, guardamos los mandamientos de Dios y tenemos el testimonio de Jesús. Por eso somos el remanente. ¿Y qué estoy haciendo con el testimonio de Jesús? Lo estoy pisoteando, lo estoy echando a la basura, como hizo el rey este que quemó el rollo de Jeremías. Y aquí nos está exhortando aquí tipo y antitipo. Hay un límite más allá del cual el juicio de Jehová no pueden ya demorarse. El asolamiento de Jerusalén en los tiempos de Jeremías es una solemne advertencia para el Israel moderno.
de que los consejos y las amonestaciones dadas por instrumentos escogidos no pueden despreciarse sin impunidad. Y a otra, Dios aconsejó a este pueblo en el tramo de la historia a través del tiempo de Jeremías. Y ahora el mismo Señor está ahora lidiando con su pueblo previo a la destrucción. No solamente es el mundo el que está involucrado ahora, hermanos, en el juicio que viene ahora. Y ya estamos viendo las gotas de la ira de Dios que se están derramando sobre la tierra, hermanos. El terremoto de Marruecos. ¿Cuántas personas no murieron, hermanos? Y lo que pasó allí ahorita en Libia. ¿Cuántas personas murieron en esos desastres? Y lo que está sucediendo en el mundo. Y él dice, entonces, el asolamiento de Jerusalén en los tiempos de Jeremías es una solemne advertencia para el Israel moderno. ¿Cuál Israel moderno? El Israel del lugar santísimo. Porque estamos amenazados igual que todo, igual que esto, hermanos. ¿Sí? Si el profeta se hubiese dejado intimidar por la actitud amenazante de los que tenían gran autoridad, su mensaje habría quedado sin efecto y él mismo podía haber perdido la vida. O sea, nosotros no podemos dejarnos intimidar por la actitud amenazante de los que tienen gran autoridad. A Jeremías nos enseña eso. Jeremías lo mandaron para el foso de los para allá, para la cárcel. Desde allá él seguía profetizando. Mandaba a través de Baruch. Pero el pueblo de Dios no debe callarse, mis hermanos queridos. Y esta experiencia de Jeremías allá previo a la destrucción de Jerusalén nos se constituye para nosotros en una gran lección. Cómo Jeremías ministró en medio de, nos está enseñando a nosotros cómo Dios quiere que nosotros ministremos en medio de la apostasía y podemos dar y mantenernos, como dice, bueno entre los malos y no malo entre los buenos. ¿Sí? Estas lecciones, porque Jeremías no se fue de Jerusalén, ¿o sí? Jeremías no se fue de Jerusalén. Ah, me quieren matar. Ahí dijo Jeremías, mátenme, mátenme. Pero yo no he dicho nada de mi propia cuenta. Todo lo que les he dicho es lo que el Señor, ¿qué cosa? Es lo que el Señor nos ha mandado, ¿cierto? Entonces dice, los sufrimientos de los hombres de Judá iban a ser proporcionales a la luz que habían tenido. Escucha, hermanos, los sufrimientos de los hombres de Judá iban a ser proporcionales a la luz que habían tenido y a las amonestaciones que habían despreciado y rechazado. Hermanos, léase el libro que se llama Testimonio para la Iglesia, tomo 5, el sello de Dios, hablando de Ezequiel 9:4. La primera plaga, hermanos. ¿Para quién viene la primera plaga de Apocalipsis 16? La primera plaga viene para los que despreciaron el mensaje del tercer ángel, hermanos, porque rindieron homenaje a la bestia y a su imagen. Y Ezequiel 9:4 dice que los juicios de los cuales menciona la Biblia van a comenzar por el pueblo de Dios. Y aquí está diciéndonos, los sufrimientos de los hombres de Judá iban a ser proporcionales a la luz que habían tenido y a las amonestaciones que habían despreciado y rechazado. Durante mucho tiempo Dios había demorado sus castigos, pero ahora su desagrado iba a caer sobre ellos como último esfuerzo para detenerlos en su carrera impía. Estos juicios previos que estamos viendo en el mundo y que estamos viviendo en el mundo tienen el propósito de hacer que el pueblo de Dios reaccione, que nosotros accionemos, hermanos, y busquemos al Señor y revisemos, ¿verdad? La lección es para nosotros también. Estoy leyendo ya en el capítulo que se llama La condenación inminente. La lección es para nosotros también. Si los requerimientos de un padre bueno y sabio, está hablando aquí de Jeremías, que recurrió a los medios mejores y más eficaces para proteger a su posteridad de los males de la intemperancia. Está hablando de Recab, de la experiencia de Jeremías y los hijos de Recab. Dice, eran dignos de ser obedecidos estrictamente. La autoridad de Dios debe tenerse ciertamente en reverencia tanto mayor por cuanto Él es más santo que el hombre. O sea, si estos hijos de Recab no tomaron vino,
y vivían en carpas por orden de su padre terrenal. Aquí está diciendo, ¿cuánto más ahora nosotros debiéramos acatar las advertencias y los consejos que nos ha dado nuestro Padre Celestial? ¿Cómo quiere Él que vivamos? ¿Cómo quiere Él que comamos? ¿Cómo quiere Él que vistamos? Entonces dice aquí, hermanos, la autoridad de Dios debe tenerse ciertamente en reverencia mayor, tanto mayor en cuanto Él es más santo que el hombre. Nuestro Creador y nuestro comandante infinito, en poder terrible, en juicio, procura que todos los medios inducir a los hombres a ver sus propios pecados y arrepentirse de ellos. Pero por boca de sus siervos predice los peligros de la desobediencia. Deja oír la nota de advertencia y reprende fielmente el pecado. Sus hijos, dice, sus hijos conservan la prosperidad tan solo por misericordia y gracias al cuidado vigilante de instrumentos escogidos. Todo esto, hermanos, es importante que nosotros lo miremos, tipo y antitipo. Los que decidieron hacer paz con Dios y vivir en santidad en medio de la apostasía prevaleciente, recibirían fuerza para cada prueba. Amén. Mire qué promesa para nosotros, hermano. Los que decidieran hacer la paz con Dios y vivir en santidad en medio de la apostasía prevaleciente, recibirían fuerza para cada prueba y serían habilitados para testificar por Él con gran poder. Y en los siglos venideros la liberación obrada en favor excedería en su fama la realizada para los hijos de Israel en tiempos del éxodo allí en Babilonia. Amados hermanos, aquí hay muchos daticos que usted debe leerlos con tiempo, ¿verdad? ¿Sí? En vez de inducirlos a la confesión y al arrepentimiento, las palabras del profeta despertaron ira en los que ejercían autoridad y en consecuencia Jeremías fue privado de la libertad. Miren, hermanos, esto que está sucediendo va a ir en aumento, porque entre más o el remanente se pega al testimonio y al espíritu de profecía, el remanente fiel, los infieles van a sentir lo mismo que pasó allá en el tiempo de la destrucción del templo, ¿verdad? Van a estar aquí, dice, en vez de inducirlos a la confesión y al arrepentimiento, las palabras del profeta despertaron ira. Y por eso usted va a ver que cada vez, hermanos, se van a ver más enojados cuando usted habla del lenguaje. Eso no es natural, eso es sobrenatural. Eso es sobrenatural, eso es obra del propio demonio, porque eso no tiene forma de explicarse de una manera natural. Si Dios levantó a una sierva en este tramo para que nosotros tengamos una asistencia especial como pueblo de Dios y podamos sobrevivir a las plagas que están amenazando el mundo, ¿cómo es que yo me voy a ir en contra de? Si el Señor está buscando es nuestro beneficio, ¿sí? Entonces, lo mismo, como dice Eclesiastés 1:9, lo mismo. El espíritu de oposición a la reprensión que condujo a la persecución y al encarcelamiento de Jeremías existe hoy. Miren lo que dice, hermano. El espíritu de oposición, y eso es lo que tiene que ver el remanente fiel, porque nosotros tenemos que vivir en este tramo como vivió Jeremías. Ah, ¿me quieres matar? Mátame. Yo simplemente estoy haciéndole caso a lo que Dios dijo a través del profeta. Allá tú, si no le quieres obedecer, pero déjame obedecerle a mí al menos. Dice aquí, en espíritu de oposición y de reprensión que condujo a la persecución y al encarcelamiento de Jeremías, existe hoy, 2023. Muchos niegan a escuchar las repetidas amonestaciones y prefieren escuchar a los falsos maestros que halagan su vanidad y pasan por alto su mal proceder. En el día de la aflicción, los tales tendrán refugio seguro, los tales no tendrán refugio seguro ni ayuda del cielo. Los siervos escogidos de Dios deben hacer frente con valor y paciencia a las pruebas y sufrimientos que les imponen el oprobio, la negligencia y la calumnia. Deben confiar fielmente la obra que Dios les dio, deben continuar fielmente la obra que Dios les dio y recordar que en la antigüedad los profetas, el Salvador de la humanidad y los apóstoles sufrieron también insultos, persecución por causa de la ¿qué? De la palabra.
Amados hermanos, hasta el fin del tiempo se levantarán hombres que querrán crear confusión y rebelión entre los que aseveran ser representantes del Dios verdadero. Miren, estoy leyendo El último rey de Judá, capítulo 36, aquí esta partecita. Hasta el fin del tiempo se levantarán hombres que querrán crear confusión y rebelión entre los que aseveran ser representantes del Dios verdadero. Los que profetizan mentiras alentarán a los hombres a considerar el pecado como cosa liviana. Usted lo puede conocer claramente. Está rebajando la norma. Los que profetizan mentira alentarán a los hombres a considerar el pecado como cosa liviana. Cuando quedan manifiestos los terribles resultados de sus malas acciones, procurarán, si pueden, responsabilizar de sus dificultades al que los amonestó fielmente, así como los judíos culparon de sus mala suerte a Jeremías. Ah, usted es el culpable, mire. Esta forma, este modus operandi del diablo. Por eso es que la visión del gran conflicto, hermanos, nos ayuda para que nosotros como pueblo del Señor echemos mano de la herramienta del Cordero y nosotros podamos en este tramo, mis amados hermanos, pegárnosles al profeta. Miren toda la luz que hay aquí, hermanos. Aquí no terminé de leer, pero miren, mediante Daniel y otros siervos hebreos, Dios habló al monarca y ahí estábamos hablando de esta sección, ¿verdad? En la vanidad de su propia sabiduría buscó ayuda acerca de su antiguo enemigo, de la prosperidad de Israel. Todo lo que pasó con el rey allí está entonces finalmente llevados cautivos. Hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos liberados y libertados. El Señor quiere que nosotros podamos sobrevivir a la destrucción inminente. Hermanos, si alguno de nosotros se pierde, se perderá porque despreció los consejos, las reprensiones, las amonestaciones. Estoy diciendo aquí porque muchas de estas cosas son duras para uno, hermanos. Nosotros estamos aquí no porque ya yo lo haya alcanzado. Estamos en esta lucha, mis hermanos, porque esta es una lucha no con ejército ni con espada, ¿sí? Es contra huestes espirituales de maldad, porque el diablo está trabajando para que nosotros seamos destruidos con el mundo y que corramos la misma suerte que el mundo. Hermanos, este es el tiempo del gran despertar. Este es el tiempo de nosotros mirar en qué tramo de la historia estamos viviendo y cuál es el profeta que está ministrando durante este tramo. Pues divinamente Dios levantó un profeta en cada tramo. En el tiempo allá, Jeremías. En la destrucción de Babilonia, ¿a quién levantó Dios previo a la destrucción de Babilonia? ¿Mm? ¿Están allí todavía? Previo a la destrucción de Babilonia, ¿a quién levantó el Señor, hermanos? A Daniel. A Daniel. El Señor siempre dice, no hará nada el Señor sin que antes revele qué cosa. Su secreto a sus siervos los profetas para que el pueblo tenga una asistencia profética especial y sobre todo en este tramo donde viene la mayor de las crisis, de todas las crisis, porque aquí ya no estamos hablando de la destrucción de Babilonia histórica, ni la destrucción de la Jerusalén del templo de Salomón. Aquí estamos hablando de que todo el mundo, hermanos, va a ser destruido. Y por eso el Señor nos está llamando a nosotros, en primer lugar, que despertemos y podamos ahora despertar al mundo del peligro que corremos en este tramo de la historia. Gracias te damos por hacer parte, Señor, en esta hora de este peregrinaje y queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a entender. Alumbra nuestras tinieblas, rompe la ignorancia, la oscuridad y ayúdanos, Señor, a ubicarnos en qué tiempo estamos viviendo y cuál es la amenaza que nos tenemos delante de nosotros y nuestras familias. Sálvanos, Padre, ayúdanos, perdónanos si hemos estado pisoteando tu palabra, los consejos que nos has dado a través de tu sierva en este tramo de la historia que nos ha tocado vivir. Queremos pedirte, Padre Celestial, que nos ayudes. Si tenemos que sufrir por tu palabra, sufrir por tu palabra. Pero nosotros sabemos, Señor, que esperamos de ti una gran recompensa. Que aunque en la tierra nos vaya mal,
En el cielo tú tienes para los justos una herencia inmortal, inmarcesible en el cielo. Te rogamos poder para soportar las pruebas y en primer lugar te rogamos el poder para vivir de acuerdo a tu palabra, Señor, y para dar testimonio de ti en este tramo de la historia. En el nombre de tu eterno Hijo, amén, amén.